estamos muy cerca de la fiesta de Pesaj. Pesaj es una fiesta extremadamente especial, al punto tal que es llamada la primera, la cabeza, por así decir, de todas las fiestas del calendario judío. Por eso ocurre en el mes de Nisan. Nisan es el primer mes justamente del calendario judío y Pesaj es la primera festividad así importante. Hay montones y montones de detalles que uno podría explicar, sacar enseñanzas, etcétera, al respecto de la fiesta de Pesaj. Uno de los centros de la fiesta de Pesaj es un versículo que aparece en la Torá. En Parshas Boy, en el segundo libro de la Torá, aparece el concepto de que Pesaj, la noche de Pesaj, la forma de vivir Pesaj es: le vas a contar a tu hijo en aquel día que Dios nos sacó de Egipto, etc. La salida de Egipto le da el contenido general, central, por así decir, a Pesaj. Pero de vuelta, Pesaj gira en torno a una interacción entre padres e hijos, en donde los padres cuentan, relatan a los hijos la historia original de que el pueblo de Israel estuvo en Egipto y salieron de Egipto y Dios luego les entregó la Torá, etc., que eso ya es Shavuot, que es mucho más adelante, es otra fiesta. Pero de vuelta, el punto es en esta interacción. Y la Torá nos da una forma clara para entender esta interacción y nos dice que básicamente hay 4 tipos de hijos, que en realidad con el tiempo se fueron como agregando otros tipos de hijos, el 5.º hijo, el 6.º hijo, etc. Pero la Torá habla de 4 hijos. Uno se llama Jajam, el sabio. El otro se llama un Rasha, un malvado. Otro se llama Tam, un tipo simple, sencillo. Y otro es el que no sabe preguntar. Y cada uno de ellos, sentados en la mesa de la cena de Pesaj, el ceder de Pesaj, tiene su cuestión, tiene su lugar, por así decir. De vuelta. Luego, posteriormente, se agregó un 5.º hijo que ni siquiera está en el ceder de Pesaj. Está el 6.º hijo que después trae a sus padres al ceder de Pesaj. Ok, hay diferentes formas de verlo y está bien. Todo vale siempre y cuando tenga un objetivo y un enfoque del servicio a Dios. Pero el punto es que la Torá habla de estos 4 hijos. Cuando uno analiza sus preguntas, hay diferentes cuestiones que uno podría aprender. Específicamente, comparando la pregunta del Jajam, del sabio, con el Rasha, con el malvado, encontramos algo un poco extraño. El sabio pregunta básicamente: ¿qué son estas Eidos Hukum Mishpatim, estas leyes testimoniales, estas reglas irracionales, estas reglas racionales que mandó Dios nuestro Señor a ustedes? Esto es lo que él pregunta. Más allá de la respuesta, se lo conoce como el Jajam, como el sabio. Mirá, el sabio sabe que existen 3 tipos de preceptos, y son de esta manera, de la otra manera. ¡Wow! Este pibe es sabio. Pero al fin y al cabo pregunta: ¿qué es todo esto? No lo entiende. A pesar de que sabe calificarlo, clasificarlo, pero no sabe qué es cada cosa. Y luego el Rasha, luego el malvado, pregunta: ¿qué es este trabajo para ustedes? Y el texto que leemos en la noche de Pesaj, la Haggadah, lo trata al Rasha, al malvado, muy mal. ¿Cómo? ¿Para ustedes? ¿Esto es todo para ustedes y no es para mí? Quiere decir que si hubieses estado ahí y no hubieses salido de Egipto, estás negando todo esto. Esto es la tontería que hacen ustedes, no tiene nada que ver conmigo. Pero cuando uno analiza de vuelta, vamos a compararlo con el Jajam, con el sabio, con un poquito más de profundidad, él también pregunta: ¿qué es esto? Lo clasifica: es verdad, preceptos testimoniales y preceptos irracionales. Y luego dice: preceptos racionales que Dios nuestro Señor le mandó a ustedes. También dice a ustedes. El malvado dice para ustedes y lo tratamos re mal como malvado. El sabio dice para ustedes y lo tratamos re bien. ¿Por qué? La respuesta simple es porque en su pregunta el sabio también utiliza la palabra Dios nuestro Señor. Él mismo se incluye en todo este conjunto de gente. Pero entonces, si él se incluye en este conjunto de gente y él es, por así decir, está entregado a Dios, y le interesa y conoce y sabe, por eso clasifica los preceptos, ¿por qué dijo que Dios les mandó a ustedes? Debería haber dicho que Dios nos mandó a nosotros, a todos juntos, como dijo Dios nuestro Señor. ¿Por qué dice ustedes? Una de las explicaciones de este concepto es, ¿qué está preguntando el sabio? El sabio dice lo siguiente: vos me venís con toda esta cuestión de preceptos. Mitzvot, ¿cómo son los preceptos? Son preceptos testimoniales, que si la Toira no lo hubiese dicho, no lo haríamos. Pero ahora que la Toira lo dice, tiene sentido, como festejar Pesaj, Shabes, Pesaj en la salida de Egipto, Shabes es que Dios creó el mundo en 6 días y el 7º descanso, y así un montón de preceptos que son testimoniales, recordatorios de diferentes cuestiones.
Tenés preceptos hukim irracionales, que si la Torah no lo hubiese dicho, jamás lo hubiésemos hecho. Como por ejemplo comer kosher. Ciertas cosas que se pueden comer, ciertas cosas que no se pueden comer, y así sucesivamente. Y luego tenés preceptos racionales, mishpatim, que si la Torah no los hubiese dicho, lo hubiésemos hecho igual, porque la ley racional dicta que hay que hacer esto. No robar, no matar, respetar a los padres, etc. Perfecto. Pero ¿sabes qué? Todo esto existía antes de la entrega de la Torah también. Abraham estudiaba Torah y cumplía los preceptos. Yitzhak estudiaba Torah y cumplía los preceptos. Incluso Noach, mucho antes de Abraham, estudiaba Torah y cumplía ciertos preceptos. ¿Cuáles exactos? Nadie sabe, pero en la práctica sí, tenía ciertos preceptos, los 7 preceptos de Noach, etcétera, eso seguro. Pero si cumplía otras cosas o no, no lo sabemos. Al respecto de Abraham, está mencionado claramente. Entonces, si ellos ya tenían esto, ¿por qué ustedes, o sea, luego de la entrega de la Torah, salida de Egipto, un periodo de 49 días, Shavuot, entrega de la Torah, y ahora de repente tenemos estos preceptos materiales? Esta es la pregunta del Jajam, del sabio. ¿Por qué pasamos de un estado en el cual ya teníamos los preceptos y eran espirituales? Porque Abraham no se ponía tefilín, por así decir, las cajas negras que se ponen en el brazo, en la cabeza. Abraham probablemente no comía la matzá, porque tenía una forma de observar los preceptos en forma espiritual. ¿Por qué ahora esto es material? Esto es lo que está preguntando el Jajam, el sabio. No tiene ningún sentido si al fin y al cabo el mismo concepto de los preceptos, como es sabido, que cada precepto tiene una observancia concreta, material, y un significado espiritual. El significado espiritual lo tenía Abraham también. Entonces, ¿para qué necesitamos esto? Y también antiguamente podías clasificar los preceptos en 3 tipos diferentes con su significado espiritual. ¿Por qué es necesario algo material, concreto, hoy en día, físico? ¿Cuál es la respuesta? Ahora, antes de la respuesta, ya sabemos que la pregunta del Jajam, del sabio, no es la misma pregunta que la del rayo, la del malvado. La del malvado es simplemente, todo esto es una tontería, no me interesa nada de esto, ustedes son unos tontos, no sé ni qué hago acá sentado comiendo la cena de Pesaj con ustedes. Ok, podemos discutir esto. ¿Qué hace ahí sentado? Porque el judaísmo igualmente se puede vivir y la neshama, el alma, disfruta de todo esto y tarde o temprano, como dicen nuestros sabios, va a hacer tshuva, va a retornar al judaísmo. Ok, ese es el rayo, ese es el malvado. Pero el Jajam, el sabio, está preguntando otra cosa. El sabio está preguntando, no entiendo por qué hay que cumplir los preceptos en forma material si ya teníamos antiguamente lo mismo en forma espiritual. Y para responder esto, la respuesta es extremadamente simple, pero a su vez poderosa. Cuando hay una revelación divina, para que la persona pueda percibir esa revelación divina, tiene que estar preparado. Tiene que tener cierta capacidad, por lo menos, para darse cuenta que hubo una revelación divina. Abraham vino, cumplía los preceptos en forma espiritual. Yitzhak, Jacob, sus hijos, etc., cumplían los preceptos en forma espiritual. Pero ¿qué efecto tenían esos preceptos en este mundo? 0. No tenían ningún efecto. Simplemente tenían efecto en los mundos espirituales, lograban proyecciones divinas espirituales, pero no afectaban el mundo. Ellos sentían esa revelación divina espiritual que ellos generaron. ¿Por qué? Porque era gente extremadamente especial, extremadamente elevada. Pero en este mundo no se sentía nada. Dicho de otra manera, una persona que no estaba en un nivel espiritual tan elevado como Abraham, Yitzhak, Jacob y sus descendientes que cumplían los preceptos en forma espiritual, no sentían esa revelación divina. No sentían la kedusha, la santidad de la Torah, no sentían nada de lo que hicieron, lo que lograron. ¿Qué dijo Dios? En la entrega de la Torah, que es el momento, digamos, bisagra entre lo antiguo, Abraham, Yitzhak, Jacob, y lo moderno, nosotros, por eso el Jajam, el sabio utiliza la palabra Eschem, ustedes, ¿qué es lo que Dios le mandó? A ustedes, o sea, luego de la entrega de la Torah, todos los que estamos acá, la diferencia es que luego de la entrega de la Torah, Dios se entrega a sí mismo en los preceptos. Es decir, su propia esencia está encerrada en cada observancia material y física, de manera tal que no es necesario estar preparado y ser espiritualmente elevado para cumplir los preceptos, sino que cada uno de los preceptos se aplica a cada una de las personas sin excepción. ¿Ok? Para los judíos 613, para los judíos 7 preceptos, está bien, pero el punto es que sin excepción, todo ser humano puede proyectar la presencia de Dios en este mundo y no depende de una preparación espiritual elevada.
La Toira es para todos. La Toira está disponible, los preceptos están disponibles para cada ser humano que quiere acercarse a Dios. Esta es la novedad del momento de esa bisagra posterior a la entrega de la Toira. El mundo puede ser cambiado, el mundo puede ser afectado de manera positiva por cada uno de los preceptos materiales, y por eso justamente es material. Porque la única forma de afectar un mundo material es justamente trabajar en el mundo en forma material, según las definiciones del mundo. Y la revelación divina lograda por ese precepto, esa acción física en el mundo, es de un nivel espiritual tan pero tan elevado que no está limitado a solamente ser entendido y captado por aquel que está preparado. Entonces, la pregunta del Jajam del sabio es muy interesante. ¿Por qué antes espiritual y ahora material? Y la respuesta es porque esta es la forma de traer la esencia de Dios al mundo y esta es la forma de cambiar literalmente el mundo. Está en nuestras manos. Podemos hacerlo, es solamente cuestión de tener interés de hacerlo. A kosher, un freilich, un Pesach, que sea un Pesach. Kasher significa adecuado con la comida como corresponde, etcétera, sin jamés, sin importar todos los detalles, pero principalmente que sea con alegría.